Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y hoy en nuestro estudio bíblico el versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o causa y yo les haría justicia? Bueno, araña endoina, Absalón Yururu pieteo inaña endoina, va epalas ia, va epalas hoy cuan ajina. Estamos en plena campaña política aquí, Absalón, ya pola y campaña política, ya poa en vez de catuveína. ¿Quién me pusiera por juez? Es decir, ¿quién me pusiera por intendente? ¿Quién me pusiera por ¿quién me hiciera de párroco? ¿Quién me hiciera de obispo? ¿Quién me hiciera de esto, de aquello? ¿Entiendes? Oye. La Pichagua ya posee la campaña política. Pero igual que por hecho, hay politiquería, pues, a gente me oí. Me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí. Sí, dame me ayude. Los que tienen pleito, causa, y yo les voy a hacer justicia. ¿Cuál es el contexto aquí narrativo, bíblico? Revela, queridos amigos, este versículo con claridad la ambición política que Absalón venía cultivando en secreto. Esto es para subrayar. Ambición política que estaba teniendo ya, pero desde hace rato. Quiere decir que mañana, imagina el Absalón. Bueno, y puede ser, está bien, es una ambición también que todos podemos tener, no estamos diciendo que esté mal, ¿verdad? Ahora lo que hay que mirar es, dentro de esa ambición, ¿a dónde apunta esa ambición? ¿O hacia dónde va? ¿Cómo lo encaminamos? ¿Por qué? Y si es una ambición sana, ¿verdad? Pues la ambición sana debería el buscar, ¿por qué no?, los documentos de la iglesia, los papas, prácticamente todos los papas que pasan en esta historia, por lo menos lo que yo allí he leído y de los que también hemos escuchado y convivido en estos tiempos, todos te hablan de que es importante que todo cristiano se meta en políticas y oines. Hay que meterse en política, no en politiquería, en política. Todo cristiano auténtico. ¿Por qué? Porque es la construcción de la comunidad. A eso que nosotros le llamamos eclesia. Comunidad quiere decir eclesia. Eclesia es una palabra griega, no, pero te está diciendo lo mismo que comunidad. ¿Entiendes? Así que, queridos amigos, es importante que nosotros descubramos, entendamos que aquí se nos está revelando con claridad, más bien, una ambición política. Pero, decíamos, ¿será que es una ambición positiva o es una ambición más bien secreta que yo tengo con otros intereses? Es diferente.
Después de sembrar desconfianza, porque él comienza a sembrar desconfianza ante la gente con respecto al rey, hacia ese sistema judicial del reino, ahora él en este versículo expresa abiertamente su deseo de ejercer autoridad. ¿Quién viniera a mí, porque yo le haría justicia? Entonces, que baité, hay mucha desconfianza, no penáis vendereje, etc. Voy minando. Pero ahora que he minado, ahora digo, bueno, ojalá alguno de ustedes se den cuenta y abra los ojos y vote por mí. She la liberadorina, she la llevadina, she. Expresa entonces abiertamente este deseo de ejercer autoridad. Este texto hebreo utiliza la palabra shofet, es decir, el juez. Yo voy a ser el juez. E indica la función de quien decide las disputas del pueblo. El shofet es el que decide ante los problemas del pueblo. Qué interesante, por eso es que tiene que ser una imparcialidad total, ¿verdad? Digo, ñamoiñan de la ñande, juecuea la ñande gente que responda a mi interés. Yo luego le busco y le pongo de ayuda, todo al dedillo, ¿verdad? De ayuda. Ahora, porque de la responde tajare ya putajina la shea eande. Eso es lo que siempre aquí la palabra de Dios te dice, que simplemente estamos como títeres, ¿verdad? En manos aquí de los que manejan el poder y la fuerza. Entonces, el mishpat, la justicia o juicio, representa un acto de resolver las causas, pero por equidad. Por eso el shofet es muy importante, por eso tiene que haber una imparcialidad total, porque tiene que resolver causas con equidad, Y también el Eretz, es decir, la tierra, señala el territorio de la nación de Israel. Absalón no pide directamente el trono para sí. La función que define el poder real en Israel, administrar justicia al pueblo. Esta declaración que está haciendo revela el contraste entre el deseo de poder humano y el modelo bíblico de autoridad que debía provenir del llamado de Dios. A ver, cómo vive antes. Ese deseo exacerbado humano que nosotros tenemos. Queridos amigos, y esto, como yo les estaba diciendo, se ve también en una búsqueda, también incluso dentro de las instituciones religiosas, ¿verdad? Lastimosamente, dentro de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. Hoy te oíbe, o mandase, oye, Moisés, bebé. Habla, oye, no, bebé, oye, me enjuela algún cargo mío, pero no puede ser, mai. A bella, te Víctor, íntimo ahí, el papá, espea, algo castigar, pero castigar, mueve. Voy papá, al final de cuentas, la gente. Y así lo son. Esa es nuestra humanidad, lastimosamente. Pero con ambas, con algo, ya guapulan, ya calculan, ya mañana peñan de ya, no deben ya confesar, ya vaya, bueno, Señor. Esta es mi debilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y para eso estudiamos, para eso escuchamos, y para eso miramos y procuramos entender esa propuesta, en este caso, de un libro político, como es el segundo libro, o sea, el libro de Samuel de por sí, tanto el primero y el segundo, que después continuará también con el libro de los Reyes, pero que nos enseña no a hacer politiquería, sino que la política de Dios, siempre al servicio y a favor de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Buscaba el cielo, la luna perdida, buscaba un celaje, la tarde dormida, buscaba un hombre, la paz en la vida, no halló
las flores brotaron en los jardines dormidos. Al hallar a María se abrieron mil caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. Nació la esperanza del niño en la India, murió injusticia, llegó al fin María. Crecieron rosas donde habían mil guerras y el hombre vio que existían nuevas eras. Entendió que las armas no eran la mejor defensa. Empuñó un rosario y se marchó a su vereda. Al hallar a María se abrieron mil caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. Al hallar a María se abrieron mil caminos y las flores brotaron en los jardines dormidos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copyright. No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us.
So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, so let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar. Que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 5. Y sucedía que cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Entonces, no dejaba, ¿verdad?, que la gente venga, se poste ante él, sino que soy yo, ¿verdad? Soy yo. Entonces, el que le ayudo, le levanto, la fuerza, el poder, lo beso, afectividad, cercanía. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en las cortes del antiguo cercano oriente la postración era un signo, pero de reconocimiento de autoridad. Signo de reconocimiento. Yo reconozco que eres autoridad, que eres el rey. El acto de inclinarse ante un rey o ante un príncipe expresaba sumisión y respeto. Sumisión y respeto. Totalmente, entonces. El término hebreo, kabod, honor, representaba el prestigio asociado al rango social. Aquí hay un prestigio. Aquí entonces tenemos ese camino, es un rango social, mientras el Melech, el rey, siempre designaba la autoridad suprema del reino. El Melech es siempre la autoridad suprema, ¿verdad? Es el que ejecuta, el que rige, el rey, la monarquía. Por otra parte, el Ebed, siervo, indicaba la relación de subordinación entre el pueblo y el gobernante. Ese es el Ebed. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava, yo soy el esclavo. Yo estoy aquí, hay una sumisión, ¿verdad?, a esa autoridad. Cuando Absalón impide que las personas se posten ante él, porque él es el hijo del rey, y entonces la gente viene y claro, como una sumisión, como un entregarse ante el príncipe, las personas cuando se iban a postrar ante él, rompe deliberadamente con el protocolo real, creando la imagen de un líder que se coloca al mismo nivel del pueblo. Vean la ñandeja peña embojera la populismo. Vean la populismo. Me pongo al mismo nivel del pueblo. Pero atención, estas son expresiones negativas, peyorativas. Populismo. Porque en el fondo, ni sienda verovia y la sea yapo. ¿Entiendes? Ni se. Sino que es un populismo. Es un marketing, decimos nosotros. Es simplemente detrás de los intereses nuestros, mezquinos, o de un grupo, pero que te enseña, todos los gestos son enseñados, ¿entiendes? Hay muchas cosas muy interesantes de los asesores, asesores de campaña, lo que sea, que no es una sola persona otra vez, ¿verdad? Sino que hay un asesor que te dice lo que vos tenés que decir. Vaya para allá. Un asesor que hace todo un estudio, entre comillas, de mercado. ¿Qué es lo que en el mercado se necesita? ¿Hacia dónde tenés que apuntar? Hay otro asesor, entonces, que te está diciendo también, a ver, cómo tenés que presentarte. Yo recuerdo una vez ahí, mostraba ahí, que había uno que se estaba presentando, no sé, dice que tenía un reloj, pero eso que vale hoy millones y millones. Entonces vaya ahí nada, oye, buria juya el reloj y allá millones. Saco le ya asesora, pues, hemos cañé que le han de reloj, hemos cañé que nos es peñón a todos me dan de bolsillo o lo que sea. O así esas cosas, ¿verdad? Son pequeñas cositas, ¿verdad? Pero sin embargo, que también tienen su influencia, ¿verdad? Que te hablan, hombre, de la pobreza, nosotros mismos, que estamos viviendo, pobrecito. Me ha marketing, me anda ahí realidad, me ha yapú, ya añade. Bueno, entonces, la imagen de un líder que se coloca a ese mismo nivel. Ahora si vamos a mirar
nuestro contexto cultural antropológico, recordemos que en el antiguo Oriente Medio, los gestos físicos tenían un profundo significado social y político. Significado social y político. Significado social y político. Cualquier gesto. Entonces el concepto de corazón, lev, simboliza el centro de las emociones humanas, mientras que el rea, amigo o compañero, describe una relación cercanía o social, de cercanía. Estamos cerca, estamos ahí, como chanchos, ahí le añade expresión, como chanchos, somos amigos, estamos ahí, estamos al mismo nivel. Usted hago la idea, imagínate, que decir que yo no me pongo por encima tuyo, yo te levanto, te paso la mano, y encima te doy un beso, es decir, te estoy acogiendo dentro del grupo humano, cercano. Y entonces se describe una relación de cercanía social. El gesed, que es la bondad o lealtad, expresa una actitud de favor hacia otra persona. Absalón en este sentido utiliza gestos de amistad y cercanía para generar un vínculo emocional con el pueblo. Tiene que haber un vínculo emocional, esa emoción en la que estamos entrando nosotros con el pueblo. Desde una perspectiva antropológica, este tipo de comportamiento puede ofrecer la identificación del pueblo con un líder carismático, ¿verdad? Vamos a mirar, este sí que es carismático, este sí que atrae a las multitudes. Ay, gusto ya en tuyo, ay, gusto ya en 10. Pero porque ese gesto del beso que le da en el antiguo mundo también podía indicar alianza o fidelidad. Entonces refuerza la percepción de que Absalón es alguien que se preocupa personalmente por los ciudadanos. El hecho de besarse, porque ahí pues entra mucha intimidad. Ahí con la paquiante, ellos un bebé lleva. Sino que el beso significa una cercanía grande, una intimidad mucho más amplia. Entonces ese quiere decir de cotivo cuane. Yo recuerdo así hablando, algunos me contaban, me encontré, dice, con fulano de tal. Y cuando me encontré, me abrazó, y me pegó. Te habla luego, ¿verdad? Como diciendo, me abrazó, dice, ¿verdad? O sea, para él ese significado, entonces esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía. No es ese que de lejos, buenos días, buenas noches, amamos morir, oh, masá. Y es cortante luego, ¿verdad? A mí cuántas veces me pasó, ¿verdad? Pero esto en otras culturas también, ¿verdad? En la latinoamericana ya de pues viene la pizza en abras. Pero en otros lugares no. Prejoda, ñemboyá, hasta cuando mundo cliente la salación de puma, etc. Le vas a besar, bueno, así son expresiones muy interesantes, queridos amigos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este sábado santo. A este sábado le llamamos el sábado del silencio, el sábado de la reflexión. Ñande yara cuejoma no curusure lleva, pejugueño en va, ñandere por nuestra salvación. Ha llevado su cruz, el peso de nuestros pecados, queridos amigos, que lo ha ofrecido al Padre. Pero ahora en este tiempo de reflexión donde contemplamos al Cristo yaciente, al Cristo crucificado, escuchamos desde la propuesta de la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 4 del 1 al 13. Por tanto, estamos en guardia, mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, para que ninguno de ustedes perezca y pueda fallar, porque de hecho hemos recibido la buena noticia como ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no estaban unidos en la fe con los que escuchaban, porque los que creímos entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sin embargo, sus obras se cumplieron en la fundación del mundo, porque Él ha hablado en alguna parte acerca del séptimo día de esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Y de nuevo, en el lugar antes mencionado, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que resta que algunos entren en Él, y los que antes recibieron la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Queridos amigos, comenzamos con esta hermosa carta a los Hebreos. Dice, estamos en guardia. En este sábado, estar en guardia. Quiere decir, queridos amigos, en este silencio. Pero que no es simplemente un silencio sepulcral de muertos, sino que sabemos que este silencio del dolor, este silencio del acompañar, porque Dios ha entregado su vida por nosotros, nos mantiene en guardia. Porque hay la promesa, está la promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa, queridos amigos? Que a través del camino de cruz llegaremos a la resurrección. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, porque es ahí donde nosotros encontramos nuestra plenificación y encontramos nuestra verdadera resurrección. Y por eso está la promesa, dice, de entrar en su reposo, para que ninguno de ustedes parezca haber fallado. Diga, tú dices yo que fuera lleva. La ñandella ye se espera ya en la pepe o manoma, va el oicopata ñande jehui o lo que sea. No. Sabemos, queridos amigos, que este no es un camino fallado de parte del Señor, sino que este es el camino único hacia nuestra propia resurrección. Pidamos esta gracia, entendamos la cruz del Señor que nos purifica. Ahora estemos alertas, estemos siempre escuchando y mirando y esperando lo más grande que está llegando, que es nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandecharañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 15, el versículo 6 hoy. Y de esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que venían al rey para el juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Ganad, robar, hacía que el pueblo se le adhiriera. En un contexto histórico, en el antiguo Israel, la estabilidad del reino dependía profundamente de la lealtad del pueblo hacia el rey, la estabilidad.
la lealtad del pueblo al rey. Eso es lo que hacía que un rey pudiese continuar. Pero eso con toda sociedad luego es así. Por eso es que normalmente queremos que el pueblo sea un tembiguay. Por eso que queremos que el pueblo sea ignorante. Por eso que el pueblo queremos que sea un pordiosero. Por eso queremos que el pueblo esté ahí sin formación, sin educación cívica. Por eso queremos que el pueblo no estudie filosofía. Por eso queremos que el pueblo viva del pan y circo, decían los romanos. Por eso que el pueblo queremos que me vea a mí como el gran protector y el gran distribuidor, ¿entiendes? A lo que vende botella, pan y circo, pelota, fútbol o lo que sea. Cervecita, ya voy a paz, tercer tiempo. Opeala y potá. Pero ¿por qué? Y ahí está. Porque la lealtad del pueblo es lo que mantenía después al final de cuentas, queridos amigos, al rey. Eso es lo que un gran estudioso de la Biblia, justamente, cuando habla del éxodo, es interesante, ¿verdad? Porque habla todo lo que significa la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y Osú, en una de sus expresiones, después dice, solamente existen faraones donde hay esclavos. Solamente existen faraones donde hay esclavos. ¿A cierto? Porque ¿quién es el que hace que exista un faraón? Y todos los esclavos que están ahí y que le aplauden y que esto y que aquello. ¿Entiendes? Solamente existen faraones donde hay esclavos. Y bueno, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Oye, popetea y veina. Y por eso que queremos y mantenemos así. Y es muy difícil, es muy difícil. Cuando hay verdaderamente una cultura de eso, enseguida dicen, no, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que esta gente siga robando, siga así? Y siguen campantes, pero nadie dice nada, todo el mundo. Al revés, sí. Corrupto mondaje, primera. Nambreo y nambre. Uy, Jesús se dio, uta fulano, se visitaron, uta. ¿Entienden? A ver bien, ahí mañana. Pero esa pues es, ¿verdad? La lealtad del pueblo pues es lo que mantiene al que está ahí. Si el pueblo se da cuenta, abre los ojos y dice, no, esto no puede ser. Después vimos a onita y no va a estar, no va a estar. Entonces, la autoridad monárquica no solo se sostenía por la fuerza militar, porque también incluso eso tambalea la fuerza militar cuando el pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo, la gente, tiene confianza en sí misma, cuando las tribus, dice, se unen, entonces, este concepto de am, se dice en hebreo, ¿verdad? La palabra pueblo, el am, describe una comunidad nacional que reconoce la autoridad. Reconoce la autoridad y dice, sí, esto está bien y esto está mal. Pero entonces se necesita una gran madurez, queridos amigos, gran madurez. Y eso es lo que te presenta, porque este pues, es un libro político, no se olviden de eso. Estamos con los libros históricos, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel, el libro de los reyes, y hay otros más también que le llamamos históricos. Pero los esenciales y fundamentales están estos cuatro, ¿verdad? La formación y que te enseña cómo tenemos que regir, dice, nuestra vida, nuestra sociedad. Mientras el Melech, es decir, el rey, representaba el centro político del reino, y el Bené Israel, hijo de Israel, designan al pueblo, a la nación. Entonces, podemos decir que cuando el pueblo comenzaba a transferir su lealtad a otro líder, ahí está, ese fue el Tesapea, o Yesapea, o Esha, o Ñandú. Pero yo pienso que todo lo que se encuentra el asunto es que ahí está la madurez cómo se encausa, la madurez cómo se vive. La palabra de Dios es, pero de doble filo, ¿se dan cuenta? Y usted ya no puede dejarse allá. Y entonces, cuando ese pueblo, el Bené, hijos, Israel, ¿verdad? El Bené, los hijos de Israel,
comienzan a transferir su lealtad porque se dan cuenta a otro líder, entonces el equilibrio político del reino se debilitaba. Estamos, queridos amigos, interesantemente mirando esto. Entonces esta narrativa sugiere que Absalón estaba construyendo gradualmente una base de apoyo, pero que más tarde haría posible su propia proclamación como rey. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Así es que daño importante la ñantela y mía lleva. Y esto es hablar de Dios, porque estamos hablando de gustar y ayudar con ambas, porque realmente quieren desviar la atención. Hablar de Dios para ellos es hablar de angelito, hablar de qué color es el cabello del ángel, de qué piernita tenía, no sé, tal angelito, cómo era el ala que se movía ahí de los angelitos. Hablar de Dios. Queridos amigos, hablar de Dios es hablar del hombre. La gloria de Dios es, entonces, ¿qué cosa, queridos amigos? Es la realización, ¿verdad?, del hombre. El hombre viviente, decía San Ireneo de Lyon. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Avergonzado porque no se creía capaz de equipararse con Leandro, su brillante hermano mayor, que a la sazón era el sacerdote más erudito, elocuente y respetado de Sevilla, el joven Isidoro se escapó de su casa y luego de una larga caminata llegó a un pozo, se sentó sobre el brocal y le pidió agua a una mujer que en ese momento izaba desde el fondo el balde de madera para trasvasar el agua a su cántaro. Pendiente de su maniobra, Isidoro observaba cómo la cuerda, al ser recogida, rozaba la piedra y la permanente fricción de muchos años había labrado una hendidura en la que el lazo se acomodaba y se deslizaba fluidamente sin salirse de la estría. Entonces Isidoro concluyó que si el frágil cordel con su perseverancia hizo el surco en la roca, con mayor razón él, con tesón y buena voluntad, podría dominar cualquier materia por difícil que fuera. En ese instante se despertó en Isidoro la avidez de conocimiento que en el resto de su vida no pudo saciar. Una vez calmada su sed, volvió sobre sus pasos, se presentó ante Leandro, le pidió perdón y se aplicó con tal fruición al estudio que la historia lo conoce como el maestro de la Edad Media. Isidoro, nacido en el año 556 en Sevilla, España, era hijo de Severino, un acaudalado noble hispano-romano que con su familia se trasladó de Cartagena, su tierra natal, hacia Sevilla, en donde murió, y por eso Leandro, el primogénito, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, todos declarados santos: Fulgencio, que fue obispo de Écija, Florentina, abadesa de varios conventos, e Isidoro, al que después de su escapada envió a un monasterio en el que el joven se embebió en el estudio profundo de todas las áreas del conocimiento, incluidas las Sagradas Escrituras y la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia. Luego de ser ordenado sacerdote, Isidoro se convirtió en la mano derecha de Leandro, quien para entonces ya había sido nombrado arzobispo de Sevilla. Fue su secretario en el Tercer Concilio de Toledo y le ayudó en la administración del arzobispado. Por eso no fue extraño que al morir su hermano en el año 600 fuera elegido como su sucesor, y ello le permitió continuar su obra y ampliarla con la creación del que podría considerarse el prototipo de los futuros seminarios de la Iglesia. Fundó varios monasterios y colegios que en realidad eran universidades.
constituyó la biblioteca más completa de la Edad Media. Presidió en el año 633 el Cuarto Concilio de Toledo, en el que unificó la liturgia de toda la península ibérica, prescribió las normas de comportamiento de obispos y sacerdotes e introdujo en el pensum de los seminaristas el estudio obligatorio de medicina, historia, matemáticas, agricultura. Extirpó los últimos reductos arrianos y con su proverbial benignidad, misericordia, piedad y mansedumbre fue durante 36 años el padre de ricos y pobres. A estos últimos los protegía de los desmanes que contra ellos cometían los señores feudales y los auxiliaba en todo trance. Visiblemente preocupado por la pérdida de la mayor parte de la cultura greco-romana, al influjo de las invasiones de las tribus del norte, o sea, de los visigodos, ostrogodos, vándalos, etc., San Isidro de Sevilla, sin descuidar la oración, el ayuno y la perfecta administración de su arquidiócesis, recurrió a su vastísima erudición para dejar a la posteridad la obra más colosal y admirable de la Edad Media, plasmada en su enciclopedia Etimologías, un compendio monumental que reunió en 448 capítulos, distribuidos en 20 tomos, todo el conocimiento milenario sobre matemáticas, geometría, arquitectura, griego, latín, gramática, lexicología, retórica, dialéctica, literatura, astronomía, ciencias naturales, agricultura, geografía, historia, arte, derecho, teatro, medicina, música, filosofía y teología, como por mencionar algunas nomás. A la par, San Isidoro de Sevilla escribió las alegorías, que son interpretaciones espirituales sobre diversos pasajes bíblicos, de los cuales 129 pertenecen al Antiguo Testamento y 121 al Nuevo Testamento. Las biografías de 91 personajes de la Biblia e introducciones a cada uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Escribió Cuestiones sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, que es un análisis doctrinal sobre ambos textos, y publicó muchas obras más. Al final de sus días, San Isidoro de Sevilla se lamentaba de que no le alcanzaría el tiempo para completar lo que aún tenía en mente, y por eso continuó redactando febrilmente hasta el día de su muerte, acaecida el 4 de abril del año 636, cuando contaba 80 años. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1598 y en 1722 el Papa Inocencio XIII lo proclamó doctor de la Iglesia. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Isidoro de Sevilla que no nos deje desanimar en la búsqueda de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 15 del segundo libro y el versículo 7. Este versículo 7 nos habla directamente, dice, al cabo de 40 años, Absalón dijo al rey, permíteme ir a Hebrón, para cumplir el voto que hice al Señor. El añade Boesea con versículo 7, ese yo quiero ver. En primer lugar, que las apariencias religiosas pueden ser utilizadas para fines negativos para la comunidad. Para fines negativos. Entonces, añade tu apariencia, apariencia religiosa. Entonces, es como el famoso mostrar aquí simplemente, Absalón, a cumplir la Shevoto. Ya por la Shevoto venían de ya no debe. Pero no hay ningún compromiso real de querer un cambio para la sociedad, de querer un cambio. Sino que yo simplemente uso algo, pero para mi propio beneficio. Sheina Abe la haya posea con una finalidad política y no con una, o mejor dicho, con una politiquería sería esta. Politiquería porque no es política. Porque siempre el aspecto religioso tiene que apuntar a un cambio total, profundo y absoluto, pero en el sentido político, en el sentido de la polis, de la comunidad. En los religiosos con mayor razón, ¿verdad? Porque los religiosos, en la medida en que ñandillara o poco veñan de corazón, ñandeña cambia, pero ¿para qué? ¿Para quién cambiamos? Para la comunidad. La finalidad política, no politiquera o politiquería. Segunda enseñanza de este versículo es que la religión debe nunca ser instrumentalizada, nunca debe ser un instrumento que está a favor de mis intereses mezquinos. Cuando nosotros decimos religión, es religarte a la esencia del hombre, a lo fundamental del hombre, a la búsqueda de la felicidad plena del hombre. Eso quiere decir religarte, religión. Mañana incluso del aspecto filosófico, ¿verdad? No hace falta que sea del aspecto sagrado. Pero la religión, por eso es que hay filosofía de la religión, ¿entiendes? Filosofía de la religión, es decir, vos mirás qué hay detrás de lo esencial y lo fundamental del religarte con tu propia esencia. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está esperando? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo camina mi existencia? Entonces la religión nunca debe ser instrumentalizada. No puedo instrumentalizar. Una tercera enseñanza es que Dios mira la intención del corazón. El Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos manifestar, de nuestros actos externos de piedad. Ñande yara o esa paya, ¿verdad? Porque yo puedo hacer esto, aquello, externamente. Ayuañe su añe pomoína, hombre, gente maoía lleva. Pero pues soy un falso, soy un corrupto, soy un ladrón, soy una persona infiel, etc. Entonces, Dios va mucho más allá. Dios mira la intención del corazón. Y antes ya o mañana, va el ande cua pene corazón te ve. Va el ande vere cua pene apeto va el are calcular. Va ejina el ande lleva. Dios mira mucho más allá entonces que nuestras simples intenciones. Hay una cuarta enseñanza, que los símbolos históricos tienen gran poder. Los símbolos históricos tienen un gran poder. Eso pues es volver al origen, decimos nosotros. Volvemos a Hebrón como un símbolo histórico para nosotros, donde se comenzó. Y ande oigo es así de ciertos lugares. ¿Cuál es nuestro Cerro Corá? ¿Entendiste? ¿Cuál es nuestro Nanagua? ¿Entendiste? En Nanagua, no, Kene o Yoso y Ti, o lo que sea, ¿verdad? Y así. Son expresiones que nosotros utilizamos, pero simplemente para ir, para ver, para entender, para saber, conocer cuáles son estos símbolos que nos mueven la estantería,
Es una enseñanza maravillosa porque desde estos símbolos nosotros podemos construir esa legitimidad de lo que queremos para cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades. Y hay una última enseñanza de este versículo, es que la verdadera devoción se manifiesta en la sinceridad. Sinceridad. Verdadera devoción. Sinceridad. No estábamos diciendo, no dijimos en ningún momento que no, es que nosotros nos vamos a utilizar, no es que nosotros nos vamos a utilizar, ¿verdad?, símbolos históricos porque representan simplemente un gran poder, etcétera, etcétera, y pueden ser de una forma negativa, lo que sea, no. Sino que podemos utilizar todo lo que nosotros queramos. Pero como decíamos que también la intención es lo que vale. Entonces esa intención tiene que ser sincera. Por eso decimos, la verdadera devoción se manifiesta en la sinceridad, en la fidelidad a la verdad, en la fidelidad a la palabra, en la fidelidad a aquello que nosotros hacemos. Todo lo que se nos está presentando. Bueno, queridos amigos, qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que estamos presentando, todo lo que nos enseña la palabra de Dios y sobre todo cómo nos va llamando a este verdadero cambio existencial, el cambio de la vida, el cambio que se manifiesta en una verdadera acción del hombre que se encuentra con Dios y por lo tanto en ese encuentro personal con Dios, ahora que también se compromete y se encuentra con su propia existencia, su propia realidad, que es de comunidad. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.